Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos platicando de epidemias en redes o de modelos basados en redes, ¿no? Em, entonces, quiero empezar la clase de hoy con, este, digo, quiero dedicar más bien la clase de hoy a ver un poco de lo que se puede hacer con redes en NetLogo. Ya estuvimos viendo el paquete NetworkX de Python y ahora me gustaría ver un poco de pues esa parte análoga a lo que se puede hacer en NetLogo. Y me gustaría mostrar pues ya que estuvimos platicando de qué es lo que podemos hacer o cómo podemos modelar un brote epidémico en una red, es, pues cómo vemos esos modelos, ¿no? Ya vimos un poquito un modelo en una red pequeña, que es una red eh, basada en preferencias, ¿no? Eh, construida, ¿no? A partir de preferencias y cómo se transmitiría una enfermedad ahí, o podríamos pensar incluso un, un rumor, ¿no? Además de lo de NetLogo, pues estaría bien eh, que viéramos ese mismo código del Sayama para una red grande, ¿no? Y cómo podemos ir modificando los tamaños de esa red. Bueno, entonces, pues empezamos con NetLogo y vamos viendo qué pasa. Entonces aquí está la interfase del NetLogo y vamos a ver algunos ejemplos de redes que están aquí en la biblioteca de modelos. En la parte hay una parte que dice networks, ya viene la red y ahí hay poquitos modelos, poquitos ejemplos ya armados. Y uno de ellos es uno que se llama Malworlds. Entonces, este es una implementación. Esta es una implementación de el, el, el mecanismo que propusieron Watsi Strogats, ¿no? Que es partes de una latiz regular y a partir de esa latiz regular vas reconectando aristas, ¿no? Quitas un extremo de una arista y lo pones en otro lado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es? Aquí no, NetLogo tiene una serie de bibliotecas externas para trabajar varias cosas. Hay puentes con R, puentes con Python, con matemática. Entonces, en este caso no está usando la biblioteca de redes. De hecho, NetLogo ya puede trabajar con redes sin hacerle mucho más, porque a- además de los agentes móviles y de los parches, reconoce otro objeto agente, que es el de los enlaces, ¿no? Y esos enlaces pues representan algún tipo de relación entre agentes móviles o entre parches. Eh, y en inglés se llaman links, ¿no? Son estos de acá. Voy a hacerlo un poco más grande. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a tener aquí pues, dos tipos de agente, los agentes móviles que son las tortugas
y los agentes arista, ¿no? Que son los enlaces, los links. Cada uno de ellos pues tiene sus propiedades generales. En el caso de el- los links, vamos a tener eh, esta propiedad que es estar reconectado en algún lado. Y para las tortugas está el coeficiente de acumulamiento, el clustering por nodo y la distancia hacia otras tortugas, hacia otros nodos, ¿no? Los nodos van a ser relativamente móviles. Eh, ¿Cuáles van a ser las propiedades globales? Pues el coeficiente general del clustering, ¿no? El promedio, el promedio ese ponderado que estuvimos viendo, el promedio de la longitud de trayectoria, el coeficiente de clustering de la latiz original, la longitud de camino de la latiz original, este infinity no sé qué es, un número muy muy grande que se va a usar como algún tipo, para las sumas pues es el que se va a usar. Eh, si se acuerdan, pues teníamos estas sumas infinitas para el clustering y para los grados, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a usar un número muy muy grande para hacer el cómputo. Eh, este highlight string es un mensaje que aparece en el nodo con las propiedades. Es decir, las propiedades estas dos de los nodos, cuando tú le picas highlight en aquí en la interfase, aquí dice highlight, y señalas un nodo y aquí donde dice node properties, te debe aventar una cadena de texto con las propiedades. Number required es el número de aristas que se han este, reconectado y eso se usa para hacer después una gráfica. Y rewire one y rewire all es son para distinguir dos mecánicas ahí de si únicamente teniendo la latiz vas reconectando uno en uno o todos de un solo jalón, ¿no? Este to startup es simplemente limpiar esta ventanita de aquí de Node Properties eh, y luego ya viene el setup, ¿no? El setup pues tiene siempre al principio el clear all y este no tiene ticks al final porque es un proceso que puedes ir haciendo paso a paso, ¿no? No nos interesa ahí mucho. El infinity pues es casi 100,000, pero se puede escoger un número más grande, ¿no? Y nuestras tortugas van a ser nodos de la red, entonces las dibujamos como círculos, pero podría ser lo que nos diera la gana, ¿no? Y aquí viene un Make Turtles que está aquí abajo, ¿no? Ahorita vemos qué es lo que hace. Eh, Aquí se crea una variable local que es success, que además es, en general, cuando le ponen símbolo de interrogación al final, es que la variable va a ser booleana, ¿no? Entonces, aquí success se crea como variable y se le da el valor de false. Y si no hay éxito,
Entonces se llama este procedimiento WireDem, y cuando ya se le dio una vuelta al cableado, este, se, le, se reasigna success a lo que salga de este procedimiento do calculation. Eh, y luego se hace el clustering coefficient of lattice. El clustering coefficient, ¿no? Hay un procedimiento más abajo para calcularlo. Igual la longitud promedio de trayectoria. El, el número de reconectados es cero, y la, la cadena de texto del highlight es nula, ¿no? Es vacía. Eh, Make Turtles lo que hace es crear una cantidad de nodos descrita aquí, ¿no? Este es el num node. Eh, entonces se crean tantos como nodos haya en esa variable. Se les pone de color gris no tan oscuro. Y este layout circle es para acomodar los nodos. Entonces, en vez de ver una latiz así, como un cristalito, vamos a ver un círculo con las aristas acomodadas así alrededor, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál faltó? Al do calculation. Este es el rewire. Aquí está el do calculation. Y entonces lo que dice es, si está, se crea una variable que es connected, y en principio es verdadera, ¿no? Igual es una variable booleana. Entonces se calculan las longitudes de trayectoria, y luego se crea otra variable llamada numConnected pairs, y se va a sumar sobre esa desde cero hasta el infinito la distancia desde alguna de las tortugas a todas las demás, ¿no? Eh, si el número de pares conectados es diferente de la cantidad de nodos por la cantidad de nodos menos uno, ¿no? Esa es la cantidad de pares conectados que se esperan. Entonces, el promedio de la longitud de trayectoria es infinito, y este, se pregunta, ¿está conexa? No. Y en el caso contrario, pues este es el promedio, ¿no? La suma sobre la cantidad de pares conexos, y se reporta conectado. Ahorita vemos lo del clustering. Me interesa ver el procedimiento para reconectar los nodos. Es este. Si eh, si hay más tortugas o menos tortugas que el número de nodos, pues hay algo raro, ¿no? Esta es una sentencia de control. Eh, y se crean tenemos estas dos variables, ¿no? El rewire one y el rewire all. Eh, por defecto está verdadera el rewire one, y el rewire all es inicialmente falso, ¿no? El, Se crea esta variable local que es potential edges, y esos van a ser links con
rewire falso, ¿no? Eh, de esos hechos potenciales, de esas aristas potenciales, se le pide a una que se quede igual en uno de los nodos, y se conecta con otro, ¿no? Es lo único que hace. Y el rewire all lo que hace es al revés, ¿no? En vez de tener rewire one true, es false, y aquí rewire all es true. Y otra vez se utiliza esta success. Y lo que se va a hacer es recorrer toda la lista de nodos y reconectar uno de los, bueno, más bien la lista de links, ¿no? La lista de aristas, y reconectar uno de los extremos con algún otro, ¿no? Nada más. Eh, y si se queda sin conexiones, pues sale de la red. Eh, y ya. ¿Qué es lo que... ¿Qué más se reporta? Pues el coeficiente de clustering, de acumulación. eh, y entonces se tiene este reporte de los extremos de las aristas y de las vecindades de eso, ¿no? De los nodos. Eh, si los nos da las vecindades, y esto de aquí es con las vecindades de, de los vecinos que sí están conectados, ¿no? Entonces, si solamente hay uno en la vecindad, pues el coeficiente de clustering es cero, ¿no? Em, y si hay más vecinos que uno, entonces tenemos la lista anterior de vecinos, y el coeficiente de clustering por nodo es dos veces por la cantidad de aristas conectadas, incidentes, ¿no? Sobre la cantidad de vecinos por la cantidad de vecinos menos uno, ¿no? El grado por el grado menos uno. Eh, y entonces el total es el total más coeficiente por nodo, ¿no? Y el coeficiente total es no, perdón, el coeficiente de acumulación es el total sobre las tortugas que tienen al menos dos conexiones, ¿no? Sobre todos los este, caminos de al menos longitud 2, ¿no? Esa es la fórmula que se está usando. Ya la vimos. Eh, para encontrar la longitud de trayectoria, se le pide a los nodos que construyan una lista que van a ser las distancias hacia las otras tortugas, que en principio va a estar vacía, y vamos a usar tres índices que van a ser IJK, que se inicializan con 0. Se le llama nodo 1 y nodo 2 a cualquiera de las tortugas, cualquier otra tortuga, y el node count es qué tantas tortugas hay, es decir, qué tantos nodos hay, ¿no? Se eligen aquí dos nodos aleatorios y se cuenta cuántos hay. Ahora, se va a recorrer sobre i desde 0 hasta el número de nodos, ¿no? De 0 a n. Y la j también, ¿no? Entonces, i y j van a ser los pares de nodos. Eh, y entonces lo que se va a hacer es medir la distancia entre esos dos. Eh,
que es lo que hace esta parte. Y esta otra es si no tiene vecinos, pues si está fuera de la red, entonces su distancia es infinita, ¿no? Y esta actualización se tiene que hacer para que lo recorra completo, ¿no? Aquí también hay una forma de hacer con for each, pero en general la gente que se dedica exclusivamente a esto utiliza más estas while sobre variables que tienes que estar actualizando, ¿no? Y aquí se crea una variable muda, ¿no? Tommy. Y la K ahora va a recorrer desde 0 hasta la cantidad de nodos. Y lo que se hace en esta parte es distinguir de todos esos caminos posibles que se armaron arriba, cuál es el de longitud más corta. Y ese es con el que se queda en la lista que se creó al principio, ¿no? Y este también venía en el setup, que es el wiredump. Y make edge, que es conectar dos nodos, ¿no? Highlight pregunta a las tortugas. Bueno, se pintan de cierto color nada más. Y aquí se le pregunta las distancias entre dos nodos. Este. ¿Cuál es el coeficiente de acumulación? Y la longitud promedio de trayectoria hacia ese nodo. Y lo que se hace es calcularla hasta con precisión de 3 decimales, ¿no? Quiénes son sus vecinos, ¿no? Y ya, es todo lo que hace. Entonces, el setup, si se fijan nada más, crea la latiz. Si le damos highlight en alguno de los nodos, pues se ve el nodo central y todos sus vecinos, ¿no? Es lo único que hace. Y aquí abajo se ve cuál es el coeficiente de clustering, ¿no? Entonces, si se fijan, todos, como es una red bien regular, todos tienen el mismo clustering y la misma longitud promedio de trayectoria en esta gráfica que tiene 40 nodos, ¿no? Ahora vamos a darle rewire one. Aquí, incluso aquí te lo pone, ¿no? De todo el coeficiente de clustering es 0.5 porque es 0.5 para cada uno de los nodos. Y la longitud promedio de camino es así, es diferente de la que se calcula por nodos, que es 5.38, ¿no? Y aquí es 5.25. En promedio son 5 de todas formas. Entonces vamos a decirle que reconecte una. Vamos a generar una red de mundo pequeño. Más deberíamos hacer una red más grande. Ahora sí, en esta va a hacer un poco más de sentido porque la longitud promedio de camino, fíjense cómo el clustering es bajísimo y la longitud promedio de camino es perdón, el clustering es alto y la longitud promedio de camino es alta. Y lo que queremos es construir con el reconectado una red que disminuya esta longitud promedio de camino. Aquí tenemos una longitud de casi 12, ¿no? Tanto para cada nodo como para todo el promedio. Entonces, quisiéramos que esta se redujera a 4 o 6, ¿no? Entonces, ahí está. Reconectamos una, reconectamos otra
y otra, y ya va bajando la longitud promedio de camino. Ahí ya vamos en 6, en 5, y quisiéramos que fuera muy cercano a 4 o de plano 4. Ahí está, 3.92. Si nos fijamos acá es 3.5. Aquí esta ya tiene otros vecinos, 3.8, algunas son más, ¿no? Pero en promedio pues son más o menos 4 grados de separación entre cualesquiera par de nodos, ¿no? Y lo que se hace es, mediante ese reconectado, pues conectas un extremo y otro extremo de la red, eh, pues que es una latiz regular al principio, ¿no? Se puede modificar la probabilidad de reconexión, es decir, fijo un extremo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo me agarro un nodo aleatorio, lo reconecte con ese, ¿no? Eh, Cuando le damos aquí el rewire all. Aquí arriba se van viendo las propiedades de la red modificada, y lo que tenemos aquí es en azul el coeficiente de clustering que va disminuyendo y la longitud promedio de camino que va disminuyendo también. Si lo hacemos de un jalón, ¿no? Tenemos nuestra red ahí y la reconectamos toda de un jalón, baja el clustering a 0.2 y la longitud promedio de camino a 3.8. Y aquí se ve la gráfica correspondiente. Voy a mover esto de aquí, voy a encimar un poquito, y solo nos da un valor, ¿no? Porque no lo hicimos tantas veces, pero sí se puede ir ahí midiendo varias cosas. Entonces este es el este es el experimento computacional de Watts-Strogatz para, a partir de una latiz regular, construir con reconexiones aleatorias una red de mundo pequeño, ¿no? Entonces, este código, aunque está larguito, pues se puede reutilizar para alguna otra cosa que se necesite. Hay una biblioteca que hace varias cosas, ¿no? De construcción de distintas topologías a partir de las que ya no sabemos, ¿no? Ok, vamos a ver otro ejemplo más, también que viene en la parte de redes, que es el otro tipo de red que nos interesaba, que era el preferential attachment. Entonces, aquí igual, ¿no? O sea, tenemos nodos y links, ¿no? Pero aquí, si se fijan, no tenemos propiedades generales. Es nada más el procedimiento de reconexión, de nuevas conexiones, perdón. Entonces, aquí la parte interesante es que va a haber además nuevos nodos, ¿no? Que era una de las variantes que habíamos platicado cuando platicamos del preferential attachment. Eh, Estos son los reporters, resize node. Este también es un reportador. Entonces realmente lo único que interesa es esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace el setup? Pues crea tantos nodos como crea dos nodos y los conecta, ¿no? Eso es lo único que hace. Eh,
Ahora, ¿qué hace Go? Le pide a los links que se pongan de color gris y que encuentren, que a los nodos que encuentren un compañero, ¿no? ¿Y cómo se va a crear un nuevo compañero? Ah, bueno, se crea un nodo y a partir de esos nodos nuevos se crea un nuevo compañero. ¿Cómo se crean los nodos? Pues se crea una nueva tortuga y el find partner es simplemente encuentra algunos de los que hay y ponle un link. Y este es nada más para acomodar los este está interesante, pero lo único que hace es acomodar los nodos, ¿no? Eh, y ya, esto es lo único que hace. O sea, preferential attachment es si tú tienes una conexión y hay nueva gente entrando a la red, hay nuevos elementos entrando a la red, lo más probable es que tú te conectes con ellos, ¿no? Ahí está, aquí se creó un nuevo nodo y este, con la misma probabilidad se pudo haber conectado a cualquiera de los dos. Pero este nodo que ya tiene dos conexiones, es más probable que tenga una nueva conexión después. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a dejarlo corriendo algunos segundos y vamos a ver de este lado, hasta lo voy a poner un poco más grande aquí y abajo. Vamos a ver cómo es la distribución de los grados. Este es en escala log-log y esta de aquí, esta creo que se ve un poco mejor. Pongamos esta. Esta es el histograma de la distribución de grados. Ahí está, ¿no? Son muchos nodos los que tienen poquitas conexiones y pocos nodos que tienen muchas conexiones, ¿no? Y esos nodos y este es el grado, ¿no? Es al revés de un poco lo que habíamos hecho. Y si se fijan, esta se puede desconectar con una sola. Ahí está. Entonces, si se fijan, aquí no hay una distribución uniforme ni gaussiana de la cantidad de nodos, ¿no? Como en algunos modelos reportados de redes, ¿no? Realmente ahí lo único que harían sería la mezcla homogénea otra vez, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta es una red de Barabás y Albert, ¿no? Una generada por preferencia la tacho. Ahora, ya, ¿no? Entonces, es más o menos fácil trabajar eh, algunas cosas con redes en NetLog. Entonces, quisiera ver eh, un, una versión de juguete de una enfermedad que ya vimos en Python la otra vez. Aquí vamos a tener los nodos azules van a ser susceptibles, los rojos van a estar infectados y los grises van a producir cierta resistencia, ¿no? Cierta a partir de la recuperación van a tener resistencia a la enfermedad durante un tiempo, ¿no? Aquí se puede modificar la cantidad de personas, de nodos, eh, la cantidad promedio de conexiones, ¿no? El número de nodos infectados inicial, el, la probabilidad de transmisión
Eh, este virus check frequency, no estoy seguro de qué hace, ahorita lo revisamos. Y la probabilidad de recuperación, ¿no? ¿Qué tanta resistencia se gana si uno se recupera? Eh, y aquí tenemos para cada nodo, pues puede ser infectado, resistente. Y tiene este virus check timer, que es el número de ticks, ¿no? La cantidad de tiempo desde que el nodo se tuvo su virus check, que ha de ser algún tipo de simular algún tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí en el setup hace un setup de los nodos. eh, este Spatially Clustered Network, que es el acomodo de los nodos. Y eh, los declara infectados al número inicial de infectados, ¿no? Y los links se ponen de color blanco. Los nodos pues son círculos. Se crean tantos como number of nodes y se les ponen alguna coordenada aleatoria. Y el virus check timer es un aleatorio a partir del virus check frequency. Eh, este Setup Spatial y Cluster Network es se toma el número de links como el grado promedio por el número de nodos sobre 2, ¿no? Eh, y entonces se cuentan cuántos links hay y si eso es menor que el número esperado de links, entonces se conecta alguna tortuga, ¿no? Eh, y se repite 10 veces y se vuelve a preguntar, ¿no? Y este es una como layout spring. Eh, ¿Cómo es la dinámica? Si no hay tortugas infectadas, pues se detiene, nodos, perdón, infectados. Y si no, se le pide a los nodos que verifiquen cuál es el virus check timer y se le suma uno, ¿no? Uno más a la simulación. Y si el timer es mayor o igual que el frequency, entonces el timer regresa a cero, ¿no? Eh, y lo importante son estos dos métodos que es el do virus check y el spread virus. ¿Y cómo se vuelven infectados? Pues si están infectados y no son resistentes, su color va a ser rojo. Los susceptibles es que si están infectados, si no están infectados ni son resistentes, son azules. Y si son resistentes y no infectados, pues son gris. El cómo se esparce el virus, pues va a depender de un aleatorio, ¿no? Si hay algún infectado, sus vecinos pueden infectarse dependiendo de un tiro aleatorio entre 0 y 100. Y si eso es menor que la probabilidad de transmisión del virus, entonces se infecta. Y el virus check se le pregunta a los infectados con timer igual a 0, pues si se recuperan o no. Para eso es el virus check. Cuánto dura la enfermedad y si ya pueden, si ya pasó suficiente tiempo como para que se recuperen, ¿no? Con algún aleatorio igual, ¿no? Son dos tiros aleatorios. Entonces, ¿cómo se ve esto? Aquí tenemos 150 nodos con un grado promedio de 6. Un grado promedio 6. Y el número inicial de infectados son 3, ¿no? Es una comunidad pequeña. Eh, Todos están conectados, fíjense. Si bajamos el número del grado,
tenemos ya aquí nodos aislados. O si aumentamos el número de nodos, es más probable que tengamos nodos aislados, ¿no? Entonces ahí están los nodos aislados y 3 infectados, ¿no? Entonces ahí los infectados empiezan a infectar a sus vecinos. Aquí ya se empiezan a ver algunos grises. Los grises se vuelven azules después de un rato. Y aquí se va viendo las curvas epidemiológicas. Ahora vamos a aumentarle la virulencia y vamos a disminuir la probabilidad de recuperación. Entonces hay regiones de la red donde es más probable la infección, pero como las conexiones son muy altas, se empieza a esparcer. De todas formas, hay individuos que nunca se van a infectar. Hay componentes de la red que nunca van a estar expuestas a la infección, ¿no? A eso es a lo que va la crítica al mezclado homogéneo, ¿no? Que no todos son igualmente susceptibles a la enfermedad, en el sentido de que muy probablemente se infecten, pero en tiempos bastante largos. Ya cuando la curva de infectados va por encima de la curva de susceptibles. Y probablemente que la curva de resistentes le vuelva a dar la vuelta. En este tipo de simulación, pues podemos ver estas especie de oscilaciones, ¿no? Si corremos esto 100 veces y tomamos un promedio, pues se van a ver oscilaciones más o menos suavecitas y corresponden a distintas olas de la oleadas de la infección, ¿no? Aquí le modifiqué el virus check frequency y lo que hace eso es que tardan más en desarrollar resistencia a los que se recuperan. No es una enfermedad más grave, tardan mucho tiempo en recuperarse. Aquí apenas empiezan a ver dos recuperados después de 150 veces que se transmitió. Y de todas formas, algunos nodos se recuperan, vuelven a infectarse. Y estos aislados, este componente de acá y este nodo solito de acá, nunca están expuestos, ¿no? Entonces, ese es un modelo un poco más realista de cómo se producen ciertas infecciones, ¿no? Digo un poco porque esto está altamente conectado, ¿no? Entonces, uno pensaría que es una enfermedad que se transmite de forma excesivamente directa. Definitivamente no es una infección de transmisión sexual, ¿no? Ok. Entonces se puede ir jugando con esas dos cosas. Se puede ir jugando también con el, el número inicial de infectados. Pongámoslo solo un poco más que el doble del grado, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con la velocidad de transmisión. Aquí hay un componente. No, aquí ya no tenemos componentes aislados. A ver, vamos a darle ese toque otra vez. Aquí está un aislado, pero este sí tiene un infectado, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y este no tiene ningún infectado. Este aislado que tenía un infectado al principio se infectó rapidísimo. Pero estos dos aislados de aquí que no tienen contacto con ellos, pues no, no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede plantear ahí el control, ¿no? Pues qué tal si desconectamos partes de la red una vez que ya se están reportando varios casos, ¿no?
que fue un poco lo que se intentó en México, ¿no? Pues ya había muchos casos reportados, pues desconectemos la red de transportes mandando a la gente a su casa, ¿no? Que funcionó a medias porque no todo el mundo se pudo ir a su casa, ¿no? Y, pero que sí apelmazó, se tardó bastante, apelmazó la curva de, de hospitalizados, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Vamos a meternos a lo que se llaman problemas de percolación, que lo que se trata es de quitar o poner este, nodos nuevos con tal de reconectar o desconectar, ¿no? Entonces, nada más quiero cerrar el día de hoy con un ejemplo de, de una cosa parecida. Entonces, aquí tenemos un montón de individuos desconectados, ¿no? Y aquí el problema es al revés, ¿no? A partir de crear nuevas conexiones, ¿cómo generamos una red con un componente muy conectado y poquitos componentes aislados? Aquí tenemos 80 posibles nodos y lo que se hace es agárrate cualquier otro, o sea, tienes uno elegido, elígete otro al azar y conéctalo. ¿No? Elígete dos al azar y conéctalo. Y de los que están conectados hay cierta probabilidad de que se conecten entre ellos. Esa dinámica de ir poniendo nuevas aristas va a ir generando un componente único, se le llama un componente gigante. Esto sigue el mismo mecanismo de Erdos-Rengi para generar redes aleatorias. Y lo que nos vamos a preguntar en la siguiente sesión es qué pasa con el procedimiento al revés, ¿no? Tenemos una red conexa y queremos irla desconectando. eh, Queremos encontrar algún umbral que aquí está marcado, ¿no? Aquí está marcado donde empieza el componente gigante. De tal forma que encontremos un umbral en el cual eh, desconectamos el componente gigante o el componente gigante queda aislado de pequeñas comunidades, ¿no? Ese es un problema que nos interesa, por ejemplo, en el control de epidemias, ¿no? Eh, entonces vamos a jugar a las percolaciones, vamos a ir un rato al pizarrón y luego regresaremos a ver este código de reconexiones y les quedará como reto este pues cómo hacer el problema al revés. Y vamos a ver un código en Python que hace más o menos algo parecido, ¿no? ¿Cuál es el umbral de, de aparición, ¿no? De este componente gigante? ¿Qué es lo que nos dice lo que nos va a dar la pista de cómo desconectar una red altamente conexa como las que hemos estado viendo, ¿no? Entonces con esto la dejamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.